Hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Soy Verónica, la escritora de la saga Luna, y aquí hablamos sobre trucos de literatura. El tema que vamos a tratar hoy es básico de cara a la construcción no solo de tu mundo, sino de tus personajes y de la historia que tú quieres llevar a cabo, y es la investigación sobre un tema. ¿Por qué digo que es clave? Porque evidentemente si tú quieres hacer un libro que vaya sobre investigadores de la NASA, si no conoces el tema, no le vas a dar la profundidad necesaria, y cualquier lector que se sienta atraído por el género porque conozca los clichés o los parámetros que tiene que llevar ese libro, en cuanto lo lea va a decir uff, no cumple con los requisitos, entonces no vas a llegar a tener esa potencia que todos los escritores esperan. La investigación sobre cualquier tema que tú vayas a tratar en tu libro previa a la escritura es súper importante. Da igual que vayan a ser lugares que tú vayas a mencionar, da igual que vayan a ser estudios que por lo que sea salgan a la luz. Si lo vas a mencionar, asegúrate de que sea lo más realista posible. Es decir, si tú vas a hablar de que tus personajes van a ir a una universidad que en la realidad existe, aunque no la menciones, pero sí estaría bien que ciertos rasgos, es decir, la estructura, el blasón, lo que tú quieras que se vea, sea claramente rastreable, porque eso a los lectores les encanta. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a algún sitio y estáis leyendo un libro y de repente el sitio concuerda y dices, ¡es aquí! Y está súper chulo? Pues a eso es a lo que me refiero. Es cierto que la mayoría de las cosas de tu libro, sobre todo si escribes fantasía o ficción, pues evidentemente van a ser inventadas. Pero incluso la fantasía más fantástica, ¿vale?, tiene que tener unos parámetros de realidad. Sin ir más lejos, te pongo el ejemplo del sistema armamentístico, ¿no? No puedes dedicarte a crear un ejército si no tienes un poquito de idea militar o cómo lo quieres crear, de batallas o de armamento que ese ejército necesita. Porque si no, se va a quedar a medio gas, sobre todo si hay mucho tema de batalla o mucha estrategia militar, muchos movimientos que se tengan que sustentar sobre bases militares. Te recomiendo para ese tipo de situaciones que estudies historia militar, ¿vale?, que leas algo sobre eso. Yo, por ejemplo, a mí me fascinan mucho los encuentros bélicos, tengo mucha literatura histórica sobre ellos, sobre todo de cara a la época medieval, que me fascinaban, y la época antigua con Roma, que me parece una fantasía lo que esa gente podía hacer. Cruel y sanguinario, pero una auténtica fantasía. Entonces, investiga. Mi mayor consejo que te puedo dar hoy es que investigues. ¿Qué pasa cuando el tema del que tú quieres hablar es aún muy joven y no hay literatura o no hay estudios? Entonces busca gente que te informe. Yo, por ejemplo, estoy ahora abriéndome mucho al tema de la inclusión en los libros, ¿no?, el tema de la comunidad LGTB, porque creo que si vamos a crear un mundo, hay que crear el mundo en toda su diversidad. Y yo la verdad es que no conocía mucho ni de la temática, ni conocía mucho del argot que se utiliza. Lo mejor es ir a la fuente, con toda la educación del mundo, busca gente que sea de la comunidad, que te recomiende literatura, que te recomiende webs que sean confiables y que te hablen de sus experiencias. Es cierto que si tú quieres hacer la vida de un astronauta y eres de aquí de Granada, no has salido de aquí del Zaidín como yo en toda la vida, pues es muy difícil que hayas conocido a un astronauta de Arkansas, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, si las temáticas que tú estás utilizando se prestan, aparte de buscar literatura, que es súper necesario que leas, ya no tipo novela, sino que te informes, que leas libros que traten esos temas desde una manera más científica o desde una manera más social, ¿vale?, más que tanto novela. Pues sí que es cierto que si puedes encontrar a alguien que haya pasado por esas dinámicas o que se dedique a ese puesto de trabajo o que esté dentro de esa sociedad en la que tú vas a basar tu novela, pues estaría guay que tuvieses acceso a eso. ¿Cómo recabarías esa información? Bueno, en mi caso he tenido la suerte, os voy a hablar del tema este en concreto, he tenido la suerte de que conozco gente de la comunidad que está siendo súper amable y súper comprensiva conmigo, porque yo he sido muy topo en la vida. Yo es verdad que muchos temas no los conozco, no conozco muchas palabras que ellos utilizan,
y he llegado con la mente abierta y con toda la educación del mundo y les estoy haciendo un montón de preguntas, creo que me van a tirar a un pozo un día de estos. Y sobre todo acepta lo que te den. Si te ofrecen literatura, si te ofrecen novelas, si te ofrecen páginas web, si te ofrecen locales a los que ir, ve, ¿vale? Porque es la única manera de conocer en sí el mundo en el que te quieres meter. Y que conste que yo, por ejemplo, esto lo hago por desarrollo de personajes, de ciertos personajes de mi novela. Imaginaos el grado de investigación, porque para mí la construcción de personajes, que lo hemos hablado en otros vídeos, para mí es primordial. No me gustan los personajes estereotipados, no puedo con ellos. Entonces, si tú vas a hacer a alguien de la comunidad y no perteneces a la comunidad LGTBI, busca la comunidad. No te quedes con el, oye, es que yo me creo que el personaje va a ser así o así. No, investiga, lee, fórmate, conoce gente de la comunidad y escucha sus vivencias. Es la única manera de que tú puedas crear un personaje con el que esa comunidad, cuando salga tu libro, pueda empatizar. No te vas a quedar en el estereotipo chistoso, ¿no? Por así decir, ¿no? Que es lo que queremos evitar los escritores. No está bien tirar. Es cierto que los personajes suelen acudir a ciertos clichés, pero una cosa es eso y otra cosa es estereotipar los personajes y dejarlos planos. Eso a la gente no le gusta y seguramente vas a ofender a mucha gente. Maneras de recabar información. Bueno, pues todo depende de cuál sea tu fuente. Si es una fuente física o es una fuente literaria, dijésemos, ¿no? Si es una fuente literaria, ¿vale? En la que es un libro muy concreto o es un cómputo de estudios o lo que sea muy concreto, tienes que tener mucho cuidado por cómo coges eso. No es lo mismo que dos personajes digan, pues ¿sabes que el 95% de la población mundial tal? Y sea una conversación como la que puedes tener con tu primo o con tu vecina del quinto, que sea en plan, es que en Oxford en 1997 se hizo un estudio que ta. Eso sí que es cierto, que de cara al tema, sobre todo de la publicación, te puede dar problemas por temas de copyright. Entonces, mi consejo siempre es, abajo de la página, cítalo, ¿vale? Cítalo, no hay ningún problema. Tú puedes citar a otros personajes, o sea, a otros escritores, puedes citar a otra gente, ¿vale? En plan, hay una cosa que ahora se lleva mucho en la novela y que a mí me ha pasado porque mis personajes humanos tienen mucho argot humano, en el que puedes mencionar alguna canción, puedes mencionar algún libro y normalmente no se cita. No es necesario, y si lo es. Si tú estás mencionando una canción, ¿vale? No estaría de más que tú la citases abajo. Te quitas problemas legales de encima y aparte estás haciéndole un reconocimiento al artista o al escritor del que te estás sirviendo, ¿vale? Porque veo mucho, sobre todo en los libros ahora de estos de romance de New Adult, de estos que son muy realistas, ¿no? De chico y chica en el instituto y demás. Se habla de mucha música actual, se habla de muchos libros actuales, se hacen citas completas o aparecen párrafos completos de es que yo leí un libro en el que y no te lo citan. Y no entiendo cómo ese libro se ha publicado sin obligar a la persona a hacer una cita, o por lo menos poner una llamadita y atrás del fondo pues un glosario o algo en el que tú puedas ir a localizar la obra. Porque sí que es cierto que a mí, por un lado, me encantaría que citasen mi obra, pero por otro lado, si no le pones los datos, te estás apropiando, es una apropiación cultural, ¿vale? Entonces tú no puedes hacer eso como escritor, no puedes apropiarte de la obra de otro, puedes citarla, puedes aprovecharla para darle profundidad a tu libro. Por ejemplo, Grace, que es mi personaje humano protagonista, le gusta mucho el K-pop, ¿vale? Y dejo entrever el tipo de grupo de K-pop que le gusta. Pero a día de hoy no he mencionado ninguna canción. El día que yo mencione que esta es mi canción favorita de K-pop, yo abajo lo voy a citar, porque me parece necesario esa cita. Me parece necesario y además una manera también de gratificar a ese grupo, porque si yo lo he escogido para ese personaje es por algo. Porque me están inspirando para ella, porque me recuerdan a la persona que a lo mejor me inspiró el personaje, miles de historias. Entonces yo con eso, cuando tú pones una cita o pones un trocito de una canción o algo en tu libro, es porque para ti significa algo. Pues si significa algo, demuéstralo y cítalo, y no hay ningún problema.
Y ya si son estudios ya más serios, pues sí, es casi básicamente obligatorio que los cites. Es cierto que si es una conversación entre dos, te estás tomando tus dos personajes una caña, ¿no? En unas tapas, y está uno diciendo, pues es que una vez leí que tal. Bueno, pues si lo dejas muy vago, no das datos reales, no pones el nombre de los escritores, tal, ahí hay un vacío legal, ¿vale? Pero a mí, si lo puedo evitar, siempre prefiero citar. Es cierto que no vas a llenar un libro entero de citas, pero siempre que puedo, a mí sí me gusta, cuando estoy leyendo un libro, si mencionan algo así, si mencionan una cita o mencionan algún estudio o otras novelas, por lo que sea, sí que me gusta, porque además es súper bonito cuando a lo mejor a la protagonista con la que he empatizado mucho le gustan 3 libros, ¿no? Y esos 3 libros te los menciona y te los cita, y tú puedes ir luego a buscar esos 3 libros, y eso le da una perspectiva y una profundidad al personaje muy grande, porque a lo mejor ese autor ha utilizado esos 3 libros para construir el personaje, y poder leerlos te da mucha más información de la que a lo mejor la novela que estás leyendo en sí pues te da. Además de que amplías mucho conocimiento en temas diversos como música, literatura, pintura, etc. Y la verdad es que podría ser muy chulo. Entonces, ¿cómo accedemos? Si es de manera así, pues oye, escúchame, investiga, lees, buscas por internet, vete a bibliotecas, ve a museos. Es que estamos en la época de la información, es que cualquier persona se puede meter en un momento en Google y hacer una búsqueda y un cribado rápido. Por favor, evitemos páginas tipo Wikipedia. No por nada, sino por que todos sabemos, ¿vale? Si quieres investigar, lee, y lee literatura hecha de ese género. O lee libros, manuales que tengan que ver con ese evento en concreto. No puedes ambientar una novela tuya en la Guerra Civil Española si no conoces la Guerra Civil Española. Necesitas leer. Y necesitas escuchar. Busca, porque también hay, dependiendo del género, por ejemplo si es historiográfico, ¿vale? Hay un montón de documentales que también te pueden servir siempre y cuando estén los propios documentales bien documentados, válida sea la redundancia, porque también hay por ahí cada cosa, pero a lo mejor son más amenos, te resultan más llamativos y aligeran un poco el tema de la búsqueda. Si está ambientado en un sitio, ve a ese sitio. Es que a mí me encantaría que mis personajes se conocieran en la plaza de la Catedral de Salamanca, pero yo no he ido nunca a la Catedral de Salamanca. Puedes verla 1000 veces por Google, ¿no? Tú te metes en Google Maps y lo puedes ver en el callejero, y puedes descargarte fotos, y puedes tener perspectivas y medidas y todo lo que tú quieras. Pero si puedes ir, ve. Porque si tú vas allí, vas a sentir mucho esa sensación que tus personajes van a tener. Y os voy a poner un ejemplo claro. Mira, hace poquito leí un libro que llevo a mis manos y se ve que la escritora no es española. ¿Y por qué digo que no es española? Ni es española y mucho menos es andaluza. Porque escogió para hacer una boda en la playa, ¿vale? La playa menos indicada de toda España, ¿vale? De toda Andalucía, no voy a poner ni qué playa. No porque no sea bonita la playa es un encanto. Pero ya te aseguro yo que entre que la calita es pequeña, porque además es una calita pequeña, y además está siempre a rebosar, con los chiringuitos, las voces, el niño con la pelota, es imposible que tú te cases ahí en mitad del verano. Entonces, no busques un sitio en la otra parte del mundo al que no puedas acceder y no investigues. Porque si no investigas te sale eso. Yo lo estaba leyendo porque yo es que estaba en esa playa y decía, es que no es así, es que esto no es así, es imposible, imposible, lo que está costando esta chica es imposible. Y te quedas con esa sensación de que aunque la escena es muy bonita, tú lo estás pensando y dices, es que no. Porque yo lo único que estaba escuchando era el tortas de chocolate del chaval que vende las tortas, que por cierto, súper ricas, y los chiquillos con las pelotas y lo otro y lo otro. Además es un sitio que no... Claro, te la describen como paradisiaca, de arena blanca. No lo es, no lo es, porque yo he estado ahí y no lo es, ¿vale? Te lo explican que tenía una temperatura, en fin. Que si tú vas a ese sitio con la esperanza del libro, de repente miras para un lado, miras para el otro y dices no. Entonces, mi consejo es ese.
No te metas porque busques un sitio estupendo y digas, a ver, quiero playas del mundo, y te pongas nada más los nombres y digas, este nombre me gusta y este es el que le voy a poner. Si has escogido esa playa será por algo, ¿vale? A mí me pasó, yo ahora con el proyecto 3 estoy viajando mucho y las localizaciones son un auténtico quebradero de cabeza, porque tienes que tener en cuenta el idioma que se habla allí, tienes que tener en cuenta la cultura, las horas de sol que tienes, las calles por las que pasas. ¿Tú sabes la cantidad de veces que le he dado yo la vuelta a Google Maps? Y aún así sé que no es lo mismo, no me queda igual de cercano que las localizaciones en las que yo he estado. Se nota, se nota. El lector promedio a lo mejor no te lo va a notar, pero si ese lector sí ha estado allí, y ha estado en los dos sitios a lo mejor que tú estás describiendo, uno en el que sí has estado y otro en el que no, él lo va a notar. Y va a decir, uy, este tiene más sentimiento, le viene hasta el olor, ¿vale? Porque te pasa. Si tú has estado en un sitio recuerdas hasta el olor. Recuerdas los murmullos de la gente, o los gritos, o la temperatura. Recuerdas cosas muy sensitivas, cosas que si no has estado no has podido experimentar. Puedes emularla pensando, pues si es una playa, pues el olor a salitre, el tal, el cual, ¿no? Pero la sensación que te inunda cuando llegas a ese sitio especial por algo para el personaje, no es lo mismo que si has estado allí. Entonces, parte de la investigación es, si a no ser que te tengas que ir, en mi caso por ejemplo a la luna, ¿vale? Que me lo he tenido que inventar, a no ser que te tengas que ir a un sitio tremendamente lejano, pues sí que te recomiendo que pases por allí un poco. Si puedes, haz un viajillo al sitio donde quieres llevar la novela y disfrútalo, porque es que le va a dar mucha más profundidad a tu libro. Si son personas físicas, bueno, por ejemplo, como os he comentado antes, quieres conocer las problemáticas de la comunidad LGTBI, o por ejemplo ahora con el tema del body positive, quieres conocer las problemáticas de una persona que tiene a lo mejor un cuerpo no normativo y tú quieres coger y tú tienes un cuerpo normativo y no has tenido que pasar a lo mejor, porque tú, claro, tú conoces los clichés, los estereotipos, pero no conoces las vivencias de la gente que tiene que enfrentarse a esa realidad, ¿vale? Pues mi consejo es que busques a esa comunidad, habla con esas personas, créate algo que funciona muy bien es crear unas preguntas, una entrevista, y que se la hagas a varias personas del colectivo en concreto del que tú quieres utilizar, ¿vale? Entonces eso te va a dar, vas a notar que hay perspectivas similares, pero cada una va a tener sus vivencias, y eso va a enriquecer mucho el concepto que tú tienes de esa comunidad en concreto. Me da igual qué tipo de comunidad sea, si es una comunidad racial, si es una comunidad de género, me da igual. Investiga, habla con ellos, siempre desde el mayor respeto, mantén la mente abierta y agradece siempre, siempre, siempre que se pueda el apoyo. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres hacer una novela que esté ambientada en un personaje que venga de etnia gitana, si tú vas al colectivo gitano a investigar sobre su cultura, sí que estaría bien que luego a lo mejor en agradecimientos, pues si has ido a una asociación o algo, pues que lo menciones, ¿vale? O en agradecimientos se lo agradeces, ¿no? Es como, gracias a ti, ¿no? Pues este personaje tal. Y no cuesta nada, gusta mucho, la verdad, que se reconozca el apoyo que estás dando, y la verdad es que mola mucho, las cosas como son, mola mucho. Así que para mí eso serían las dos fuentes, la manera de investigar a través de internet y de literatura, y la de entrevistas. Si tú tienes esos dos pilares, puedes construir personajes muy buenos, y historias muy buenas. Y dirás tú, pero es que esto va de este tema no tiene mucho que ver con lo mío, porque es fantasía. Este canal va sobre literatura fantástica. ¿Cómo voy a ir yo a investigar a un elfo? ¿Vale? Pero hay literatura, es cierto, no lo puedes hacer entrevistas, y evidentemente tus razas serán tus razas, pero las problemáticas que se ven en los libros normalmente son problemáticas a las que mucha gente se enfrenta. Por ejemplo, imagínate que tu elfo es el único elfo en un mundo de enanos, ¿vale? El ostracismo que sufriría ese elfo es el mismo que sufren las minorías étnicas, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, cosas que tú a priori no notarías el link,
pero tú lo puedes llevar a ese punto. Lo que pasa es que tenemos que tener siempre la mente más abierta. El problema que pasa con los libros es que muchas veces nos ponemos a escribir, terminamos el libro y se acabó. O sea, luego hacemos revisiones y tal, pero se acabó. A mí hay una cosa que me ha venido genial, sobre todo de cara a las sagas largas. Yo hoy por hoy tengo el prototipo de hasta el cuarto, lo mío es una pentalogía, y tengo el prototipo del cuarto y cómo quiero que termine el quinto, ¿vale? A raíz de ahí me fui al primero, con toda la información de mi mundo que yo ya conocía, porque una vez que tú vas creciendo en tu mundo, el mundo amplía, y escribí el primero. No escribí el primer prototipo y luego el primero, no, sigue, amplía la historia. ¿Por qué? Porque toda esa historia, además toda esa información que a ti se te ha ido ocurriendo, la vas a poder trenzar mucho mejor desde el principio. Eso es lo bueno con los prototipos, eso es lo bueno con el diseño, para mí, más o menos total de la historia. No tienes que hacer como yo y escribir mini libros, ¿no? Puedes hacer un resumen gigante, ¿no? En plan, coger en 20 o 30 páginas y desarrollar el mundo. Cada escritor tiene su método, pero eso te va a hacer también a ti darte cuenta de problemáticas o relaciones o cualquier tipo de situación que tú puedas investigar. Siempre se puede investigar. Se puede investigar tipos de hogares, medievalistas, sobre todo si es épico medieval, ¿no? Hay un montón, ¿no? Puedes investigar sobre recetas, puedes investigar sobre hidromiel, por ejemplo, sobre armamento, sobre ropa, indumentaria. Siempre se puede investigar, siempre le puedes dar profundidad a tu novela. Cuanto más te esfuerces en eso, más se va a notar en el resultado final. Y es mucho trabajo. Mucha gente me dice, pero es que te has pasado 4 días investigando sobre este tema para un personaje que va a salir en 2 capítulos y ya está. Sí, pero cuando salga ese personaje va a tener esa profundidad, va a tener ese desarrollo que va a ser el que haga el link con el lector que tenga la misma problemática que ese personaje. Porque si no, muchos temas se acaban tomando de manera totalmente aleatoria o superficial. Y es como, da la sensación muchas veces de que esos personajes vienen, hacen lo que tienen que hacer y desaparecen, y son completamente olvidables. Y eso no está bien, o los lugares no tienen nada que los distinga, no, las descripciones son vagas y son estereotipadas y son típicas, no hay nada, no se entra en materia. Y tú, por ejemplo, si estás construyendo un castillo y el castillo es de piedra caliza, si no sabes cómo se construye un castillo de piedra caliza o las problemáticas que puede tener la piedra caliza a la hora de la construcción, pues mal en la vida. No te digo que te hagas un máster de arquitectura, pero sí que es cierto que dependiendo del estilo, si es más barroco, si es más neoclásico, qué mezcla de estilos tienes en tu cabeza. Si no estudias un poquito de eso, vas a mezclar un batiburrillo extraño, y a no ser que sea lo que estás buscando, que sea un batiburrillo extraño, no va a quedar visualmente estético. Porque el 90% de tus lectores van a leer lo del castillo y no les va a importar ni los arbotantes, ni los capiteles, ni nada de eso. Pero con que uno de ellos diga, uff, mal. No te digo que tengas que escribirles el libro completo a él y decir, mira, es que la clave de cúpula está completamente ensamblada. No es eso. No es eso tampoco. Pero si da la impresión de que tú sabes del tema y de que tu edificio, por ejemplo, o tu personaje tiene sentido, si cometes fallos, que se cometerán porque no somos perfectos, el lector los va a perdonar. Pero si desde primera hora no está bien argumentado lo que tú me estás contando, el libro se cae a trozos. Porque fue el problema que le vi yo al libro este de la playa, ¿vale? Mi problemática no era esa, sino que muchas de las localizaciones que se utilizaban no estaban bien argumentadas, muchas de las problemáticas que se mencionaban no estaban bien argumentados, los personajes eran muy clichés, ¿entendéis? Entonces, claro, tú estás viendo eso y dices, pues ya lo de la playa fue como la gota que colmó el vaso, ¿vale? En plan, yo soy de aquí, yo soy de ahí. Y eso no es así. Entonces, es cierto que no vas a contentar a todo el mundo, sobre todo cuando no has ido al sitio, no perteneces a ese sitio y tú intentas que la idiosincrasia de las personas o lo que sea lo que tú crees. Pero si se hace con cariño, si se nota que ha habido una investigación y todo ese tipo de cosas,
pues el resultado al final va a ser satisfactorio. Os pongo un ejemplo muy claro. He visto muchas películas españolas que hablan sobre los andaluces, ¿vale? Muchas, y es todo a base de topicazos, y que si el sol, que si la cerveza, que si la siesta y ya está, no servimos para otra cosa. Pero no hay una investigación real detrás de eso. Nos tienen a todos los andaluces somos iguales, o sea, todos somos mi arma, ¿vale? Que digo, yo no he dicho mi arma en mi vida, si eso es de Sevilla. ¿Sabes lo que te digo? O sea, la gente sevillana es diferente a la gente de Córdoba, es diferente a la gente de Málaga, diferente a la gente de Granada. Tenemos idiosincrasias propias. Es cierto que tenemos culturas comunes, es cierto. Y muy orgullosos de tenerlas. Pero luego lo bonito que tiene Andalucía es que es un conglomerado tan distinto que no nos podéis someter simplemente desde Despeñaperros hacia abajo iguales, porque no lo somos. Te estás cargando nuestra cultura. Somos mucho más. Y eso es genial. Tú tampoco puedes echarle la carga a un sevillano de algo que solo hacemos los granadinos, porque dirá, yo es que no he hecho eso en mi vida. No he dicho eso. ¿Entendéis? Somos un racimo cultural precioso. Pero de Despeñaperros para abajo somos mi arma. Ya está. No busques más. Somos mi arma. Y eso tampoco es porque seguramente habrá muchos sevillanos que no lo digan. Seguro. Pero no se hace una buena investigación. ¿Qué pasa? Que hace cosas así de un año vi, creo que está en Netflix, no me hagáis mucho caso, pero de todas maneras lo comprobaré, si eso. Sueños de la Alhambra, creo recordar que se llama. Es un K-drama, ¿vale? O sea, me lo recomendó una amiga, y es un K-drama coreano que tiene lugar aquí en Granada. Se grabó en 2006, creo recordar, o sea, es antiguo, y yo flipé cuando lo vi. Se hablaba de las cervezas Alhambra, no de las Cruzcampo, porque aquí se bebe Alhambra, por ejemplo, y yo no bebo cerveza, así que no voy a entrar en la disyuntiva de cuál es mejor. Pero sí os puedo decir que aquí se bebe otro tipo de cerveza. Pues se hablaba de las cervezas Alhambra. Los niñatos en moto también son muy típicos de aquí. Perdona. Está ya súper lejos, pero se sigue escuchando. En fin. Se veían las cervezas Alhambra, se veían las localizaciones. Yo qué sé, era una pasada. Digo, tiene bemoles que desde Corea hayan hecho un estudio tan exhaustivo de la cultura y la idiosincrasia de Granada que no han tenido riles a hacer en España. Cuando se ha hecho alguna película aquí, es brutal. En las cocinas tenían los típicos lebrillos estos azules y blancos que tienen tus abuelas, con frasecitas y tal. Era una pasada. La ambientación era una maravilla. Y ahí notas cuál es una buena ambientación y cuál no, porque además normalmente las películas españolas no suelen ser de fantasía, pero este sí era de fantasía. Era completamente fantasioso, era de que habían desarrollado un videojuego que te podía meter en la historia de Granada y tal y cual, y te contaba la historia de Granada, que es cierto que metía sus gazapos, pero yo decía, pero bueno, si es que te lo perdono, si es que a mí con ver a los protagonistas bebiendo una cerveza en 1900, a mí ya me has ganado, a mí ya me has ganado. Y dices, ¿cómo es posible que gente tan lejana a nosotros haya conseguido eso y luego películas, producciones que vienen desde Madrid, las estés viendo y digas, fantasía? Eso es por la documentación. Eso es lo que diferencia una buena obra de una mediocre. Y es lo que hay. Porque estoy convencidísima de que cualquier persona que hayan hecho alguna película o alguna serie sobre su identidad cultural podría decir lo mismo que estoy diciendo yo ahora. Si no hay una buena investigación, la película no funciona. Y la crítica se la va a comer de alegría y el resto del país va a decir, ¡ay, qué fantasía! Pero no me creo yo que todos los sevillanos se levanten por las mañanas cantando Los del Río. Perdona que te lo diga.
Evidentemente estamos hablando de que si la película va de tópicos, por ejemplo, como la de apellidos, pues dices, bueno, te lo compro porque me estás dando lo que quiero, ¿no? Sea lo que voy al cine. Pero si me estás hablando de cosas que en plan, no, es que es una adaptación de un hecho real, no sé qué, no sé cuánto, y de repente ves cosas que dices, pero bueno, ¿pues esto qué es? Entonces, siempre que podáis, investigad. Siempre que podáis concordar datos o contrastarlos, hacedlo. Porque el público os lo va a agradecer. Y ya está, eso es lo que quería deciros hoy. No tengo mucho más que deciros, espero veros pronto. Un beso, chao. Y antes de marcharme, recordar, por favor, que nos vemos el 23 de abril en la Feria de Libros de Armilla. Si estáis por allí, aquí en Granada, pues me encantaría conoceros y echar un ratito con vosotros, hablando un poco de literatura, hablando de mi novela, de lo que queráis. Así que espero veros allí. Adiós.